Tururú, muy buenas noches. Ya casi vamos a dar inicio a una nueva sesión en mi canal Miss Crow TV. Mi nombre es Stephanie Crow, esténse al pendiente que vamos a comenzar. Ok, pues vamos a empezar la sesión de este viernes 9 de agosto. Muchísimas gracias por estar aquí participando conmigo en una nueva sesión en vivo de 9 a 10 de la noche. Mi nombre es Stephanie Crow y hoy es una fecha especial que tal vez aquí en Latinoamérica no conmemoramos mucho, pero principalmente en Japón es una fecha de aniversario, es una fecha importante por, razones que históricamente muchos conocemos, tanto por educación escolar como por cuestión histórica y cultural. Hoy es 9 de agosto y un día como hoy, pero de hace 74 años, se realizó un suceso que cambió la historia nipona de una manera muy drástica y dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial, que si bien que mal, provocó todo un cambio cultural, mundialmente hablando. Y en esta noche yo les quiero platicar al respecto de algunos de los films, tanto animados como de secuencia normal, que hablan del tema, que refieren a la catástrofe sucedida tanto en Hiroshima como en Nagasaki y cuáles fueron los efectos que estos mismos tuvieron sobre la ciudadanía japonesa, cómo es que a largo plazo hubo consecuencias de lo sucedido por órdenes, por órdenes de terceros, principalmente de gobiernos aliados que trataron de derrocar al eje que en ese momento estaba conformado por Alemania, Italia y Japón, y que, para resumírselo y sin sonar como un cuento de historia que todos conocemos, voy a recomendarles algunos títulos que probablemente algunos ya vieron y todavía otros desconocen, que si están interesados en el tema y para hacer una conmemoración, aunque sea espiritual, pueden ustedes ver alguno de estos films que les voy a platicar. Pero vamos por partes primero. Más que nada, Japón inicia una semana un poco complicada en este mes de agosto, pues como les comento, sobre los aniversarios conmemorativos, sobre las fechas que fue el 6 de agosto y el 9 de agosto. El 6 de agosto probablemente algunos hayan visto en redes sociales o hayan visto en algunos de los anuncios de, tanto de periódicos como de televisión o como de radio, la conmemoración sobre el 74 aniversario del lanzamiento de la bomba Little Boy sobre Hiroshima, un 6 de agosto de 1945, cuando el ejército estadounidense soltó la primera bomba nuclear a las 8:15 de la mañana en el poblado de Hiroshima, que en ese momento del ataque se estimaba contaba con una población de 255,000 personas, la mayoría de ellos civiles, es decir, Hiroshima, si bien era una sede militar después de lo que fue Tokio, era un poblado común y corriente por personas que vivían tranquilamente en la zona, que sí participaban en las actividades normales del día a día, como todas las cosas que realizamos, ir al trabajo, ir a la escuela, subir y bajar de ida vuelta, nadie se esperaba una catástrofe como la que se suscitó ese 6 de agosto de hace 74 años, provocando los estigmas a futuro en muchas generaciones venideras de japoneses que se vieron afectados por esta onda expansiva de la bomba nuclear Little Boy. Y si dijeran ustedes, si hubiera quedado en esa circunstancia de una sola bomba, un solo ataque, pero no, lamentablemente no fue así. La bomba lamentablemente se repitió nuevamente por órdenes directas del expresidente estadounidense en ese entonces, Harry Truman, quien, bajo las amenazas sobre la circunstancia de la negociación realizada con el gobierno japonés, que si el gobierno japonés no se rendía ante los países que trataban de derrocar al eje principal, es decir, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón nacionalista, si ellos no se rendían, iban a tener que recurrir nuevamente a otra bomba. En este caso se presentó 2 días después, el 9 de agosto, cae una segunda bomba a las 11:02 de la mañana sobre la población de Nagasaki. Y esto no es que directamente dijeran, vamos exclusivamente a atacar Nagasaki. No, de hecho, la primera opción que tenían para bombardear era la población de Kokura. Kokura está como a 300 kilómetros de diferencia de con Nagasaki, pero no la bombardearon
porque esa mañana, mientras se sobrevolaba la zona, la nubosidad, es decir, pues el clima en general, no ayudaba a la visibilidad del bombardero, o en este caso del mayor Charles Sweeney, quien era el encargado de llevar la bomba Fat Man de 22 kilotones sobre la zona para pues dejarla caer. Entonces, como no pudieron visibilizar bien dónde es que la iban a soltar o si era la zona en donde la tenían que soltar, bueno, dijeron, ok, plan B. ¿Cuál es el plan B? Nagasaki. Vamos volando hacia allá. Entonces, nuevamente como pasó en Hiroshima, era una mañana común y corriente donde la gente pues no se esperaba un impacto como ese. Inclusive no se había difundido adecuadamente la situación de Hiroshima días anteriores porque el gobierno japonés trataba de mantener en secreto lo sucedido con la población nipona. Procuraban que la información se mantuviera, sobre secreto, más que nada por el impacto que esto podía tener sobre la población, de que el conflicto que se estaba viviendo no solamente externo, sino también interno, de que cualquier guerra que se suscite afecta interna y externamente a los países involucrados, y en Japón no fue la excepción. Entonces, cae la segunda bomba sobre Nagasaki ese 9 de agosto de 1945, dejando una situación de desolación a su paso. Más de 40,000 personas fallecieron en el momento del impacto de la bomba y se estipularon que el número de fallecidos fue incrementando con el paso de los días, e inclusive las secuelas que estos sucesos dejaron a largo plazo presentaron en las víctimas, principalmente civiles, gente común y corriente, gente que trabajaba, que estudiaba, que tenía sus rutinas normales, que no es que ustedes dijeran todos eran soldados o todos eran militares, eran gente normal, que se vieron afectadas por las circunstancias de una muy mala negociación con un país que hoy en día seguimos viendo que sigue siendo muy violento, que Estados Unidos como nación tiene un conflicto interno con su propia población, y lo vemos diariamente en redes sociales y lo vemos diariamente en los medios, que probablemente, a mí no me consterna hablar sobre política ni negociaciones externas o internas de ningún país, pero es claro que si el problema lo tienes dentro de tu propio territorio, lo vas a llevar contigo a donde sea que viajes. Y en este caso, pues lo que sucedió para tratar de finalizar una guerra innecesaria en ese entonces fue recurrir a la violencia, y la violencia tuvo un impacto terriblemente austero, terriblemente degradante, humillante, inclusive un grado en el que muchas personas consideraron que no era necesario llegar a este grado. El mismo exsecretario de Guerra de Estados Unidos, Henry Stevens, en ese momento dijo que la bomba atómica fue más que un arma de terrible destrucción, fue un arma psicológica. Y si lo analizamos realmente, no es solamente en el aspecto de la devastación que dejó en Hiroshima y en Nagasaki, fue las secuelas psicológicas y emocionales que provocaron en la sociedad japonesa en ese entonces, que poco a poco, o más bien con mucho esfuerzo y trabajo, muchos nipones tuvieron que trabajar sobre la marcha para poder continuar, para poder superarlo y para no olvidarlo, sino respetar la memoria y mantenerla viva. Aquí en la imagen les muestro lo que fue la ceremonia de nombramiento a las víctimas, a los millones de afectados, a las familias que presenciaron, todavía algunas familias que tienen pues partes de sus integrantes vivos que fueron presentes de una u otra de las ciudades. Este punto de reunión de hecho se encuentra en Nagasaki, es a la memoria de las víctimas de la bomba nuclear de Nagasaki, y cada 9 de agosto y cada 6 de agosto en las respectivas ciudades hacen una conmemoración, es decir, se suena por 1 minuto la campana de paz como una memoria a las víctimas y a los afectados. Y creo que también es importante nosotros ahorita en el 2019, después de 74 años, continuar hablando del tema, porque lo de manejar bombas nucleares no es cosa del pasado. Pareciera que es como un cuento chino o alguna cosa que nos sacamos de la ciencia ficción, pero no, la verdad es que no. Sigue ocurriendo, los países involucrados siguen teniendo poder, las personas que están al mando de tomar esas decisiones siguen en constante conflicto. Y nuevamente, no vamos a hacer esto una plática de historia, ni política, ni de pros ni de contras, pero lo que yo les quiero compartir es esto.
al menos a través de films o a través de anime o a través de manga, que ustedes se informen sobre qué fue lo que se suscitó y cuáles fueron las secuelas de esto, dándole un poco de informalismo si ustedes quieren, porque también pueden recurrir a San Google y buscar toda la información que gusten al respecto de esto, y también pueden acudir a sus bibliotecas públicas, pero yo preferiría que tomen esto como una memoria, una forma de rendir respeto y tributo a quienes ya no están y que más sin embargo dejan una enseñanza, que el pueblo que repite sus errores es un pueblo condenado. Entonces vamos a pasar a algo un poquito ya como más alegre, que es lo que les quiero platicar al respecto de las películas que les quiero recomendar. Son poquitas películas, pero las que seleccioné fueron más referentes al tema tanto de Hiroshima como de Nagasaki. Entonces, estas películas probablemente las encuentren online, descarga, para comprarlas en edición de DVD. Y pues ya, dependiendo de ustedes dónde busquen. Si alguno está interesado para buscarla o descargarla, me pueden mandar un mensajito en mi Twitter, MissCrow1432, también para que ahí me agreguen o me den un like, donde les voy a compartir donde pueden ver las películas. Antes de empezar a hablar de las películas, les quiero especificar una cosita que me recalcaba mucho con cada una de las películas que vi, que es una palabra que anteriormente se utilizaba en Japón para referirse a las víctimas de las bombas nucleares, porque había personas que habían suscitado una bomba en Hiroshima o una bomba en Nagasaki, y hubo un individuo muy relevante que también les voy a platicar de él, que esa persona estuvo presente en ambas bombas y sobrevivió a ambas bombas, pero se los voy a platicar más adelante. Entonces, la forma en la que, pues, triste y despectivamente se referían a estos sobrevivientes en Japón era la palabra hibakusha, que literalmente quiere decir persona bombardeada. Los hibakusha en ese entonces, en la época de los 40, 50, 60, que esas fueron las décadas más afectadas para estas personas, pues eran personas que, en efecto, estuvieron en la zona del bombardeo, sobrevivieron, tuvieron secuelas físicas, tenían marcas físicas y después inclusive llegaron a generar enfermedades debido a la cantidad de radiación que tenían en sus propios cuerpos o la zona donde ellos vivían. Entonces, estas personas pues eran señaladas socialmente, eran estigmatizadas socialmente, se les veía como alguien repulsivo, alguien con quien no debías de familiarizarte, con quien no tenías que juntarte o estar como en el mismo lugar, porque el estigma de la idea de aquellas personas que sobrevivieron a un impacto tan trágico, una muerte tan trágica como las que pasaron miles y miles de personas, no te daba un buen ver. La sociedad japonesa algo que tiene es que busca constantemente ser unificable, es decir, si no eres parte del grupo, pues te vamos a excluir. No sé por qué algunos japoneses son así, no puedo decir que todos lo sean, porque los pocos japoneses que he conocido pues no creo que piensen de la misma manera que lo muestran en los documentales, en las películas o en el anime. Pero algo que queda muy claro es que si no eres parte de nosotros, pues tampoco no te vamos a obligar a ser parte de ellos. Nos saluda en el chat Petrochev. Hola Petrochev. Hola Kigen, que me está poniendo unos emojis medio tristes, pero no te pongas triste, Kigen, ya vamos a cambiar el tema. Entonces, hablando de los hibakusha, pues estas personas lamentablemente por la misma situación de haber sobrevivido a una catástrofe tan terrible como es una bomba nuclear, en sus propias personas, tanto psicológica como físicamente, el estigma se llevó incluso hasta 3 generaciones después. Porque si bien no murieron en el acto de la bomba, tuvieron que sobrevivir años y años enfermos, con dificultades físicas, con problemas económicos, porque a estas personas inclusive les negaban la oportunidad de trabajar, les negaban los permisos estudiantiles, es decir, si tú eras joven en esa época y querías retomar tu educación, la que fuera, pues te decían no es posible porque pues tú estás contaminado y no puedes retomar con el grupo de más personas sanas porque los vas a enfermar o algo puede pasar y va a ser tu responsabilidad. Y si eras una persona que quería buscar trabajo porque obviamente pues habías perdido tu casa, habías perdido tus ahorros, todo lo que tenías predispuesto a pensar estoy viviendo bien, pues ahora te veías en la dificultad de volver a retomar, buscarle cómo, rascarle cómo, pero oh, sorpresa, tenías unas manchas extrañas en tu cuerpo que señalaban una enfermedad que pocas personas conocían en la época y no, ¿cómo juntarnos con alguien así?
Entonces, muchas de las personas de las que hoy en día siguen vivas, porque sí, todavía hay personas hibakusha vivas actualmente en Japón, relatan esas experiencias como algo tortuoso, algo en lo cual ellos mismos no comprendían el rechazo de sus propios compatriotas, de que ellos apoyaban al ejército japonés, apoyaban al emperador japonés, pero al momento de la derrota japonesa y el desastre de las secuelas de la bombardeada, pues ellos mismos no comprendían el por qué ahora eran señalados como si fueran leprosos, como si fueran personas asquerosas, como si ellos no importaran. Y creo que ese aspecto lo señalan mucho en las películas que les voy a recomendar, porque es precisamente el sentimiento que quieren transmitir. Que el hecho de que tú, como ciudadano o como individuo partícipe de una sociedad, no te hace menos ni más que los demás. Y el hecho de la unidad como pueblo o como sociedad o como nación es lo que debe de prevalecer. Y probablemente, nuevamente, no todos los japoneses piensen igual. Hay japoneses que son nacionalistas, hay japoneses que son imperialistas, de todos hay, como también aquí en Latinoamérica. Aquí en México, donde yo resido, también estamos constantemente divididos. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar atacándonos mutuamente. Así que ya una vez recalcado ese tema al respecto de los hibakusha, ahora sí, vámonos a la parte de las películas. En imagen ustedes pueden ver a una jovencita con un chamaquito medio acá como tranquilón, y de fondo de hecho se perciben los vestigios de Hiroshima después del atentado de la bomba. Y esta película en particular la recomiendo porque fue una película que se realizó 7 años después del impacto de la bomba en Hiroshima, es decir, se hizo en 1952. La película se llama Genbaku no Ko, o Los niños de Hiroshima. Ya sé que la traducción está mal. Una de las primeras cintas que de hecho se atrevió a mencionar lo sucedido, porque como les comenté al principio, el gobierno japonés no quería dar a transmitir las imágenes de lo sucedido en ambas ciudades, querían que todo se mantuviera hermético dentro del país. Y cuando el ejército estadounidense llegó a tomar posesión o invadir, entre comillas, Japón, muchas de las fotografías y videos e información que se han distribuido a lo largo de la historia es material estadounidense. Es decir, que mucho de ese material probablemente también fue editado, fue cortado, fue manipulado al gusto e imagen de los estadounidenses a su conveniencia, porque ellos justificaron sus actos por el atentado de Pearl Harbor, tal cual. Y regresando a la película. Esta película, 7 años después del bombardeo de Hiroshima y de Nagasaki, nos muestra una trama un poco peculiar, porque no nos muestra una trama en la cual tengamos nosotros que ver a personas sufriendo o personas muriendo, no. Nos muestra la historia de una chica que sobrevive a estos sucesos, se va de su ciudad, pero después regresa para retomar el hilo de su historia. Takako, que es la protagonista, a la que pueden ver en pantalla, era una joven que cuando se suscitó el hecho del bombardeo era como joven entre 11 12 años, y cuando regresa nuevamente ya tiene 15 16, o sea, no es como que tanta la diferencia de edades, ¿no? Bueno, ella regresa con la intención de ver o hacer frente a los efectos de la bomba tal cual sucedió, es decir, ella quiere ver el hecho de que algo pueda hacer ella misma por tratar de salvar su ciudad, la ciudad donde ella nació y creció, y al mismo tiempo confrontar la destrucción a su alrededor, de ver la forma en la que todo resultó después del impacto de la guerra. Y mientras está resolviendo la forma de cómo retomar su vida, Takako también tiene que lidiar con la forma en la cual va a retomar sus viejas conexiones, sus viejas amistades, buscar a personas que probablemente pues ya no están, o si están dañadas, o si sobrevivieron al asunto probablemente vayan a tener estigmas de alguna manera. Esta película de hecho es un poco más ligera de las otras que encontré, porque su historia está más enfocada al qué pasó después y cómo lo retomo. De hecho está dirigida por Kaneto Shindo. Kaneto Shindo en su época se dedicaba un poquito más a lo que eran pues las películas de romance y de acción, de entretenimiento, pero después de lo suscitado con la explosión de la Segunda Guerra Mundial, mucho de lo que fue en publicidad, mercadotecnia, entretenimiento,
momento todo cambió. Todo se enfocó a un apoyo más nacionalista, a difundir una palabra en la cual el pueblo se enardeciera por sentirse orgullosamente nipón y apoyaran las decisiones gubernamentales. Una vez que se pasa la derrota, pues obviamente toda la sociedad japonesa estaba por los suelos. Mucha gente desesperanzada, gente que pensaba que lo habían perdido todo, que su emperador se había rendido ante representantes extranjeros que venían a tratar de cambiar su cultura y su ideología y su estilo de vida, y probablemente lo que el entretenimiento o el cine japonés, al menos de algunos directores, buscaban en esa época, era demostrarle al público que se podían levantar de entre las cenizas, que había forma de recuperarse, y Genbaku no Ko muestra ese aspecto en el cual, si bien se ve una derrota palpable, de todas maneras podemos seguir adelante. Por eso es que la recomiendo. Está en blanco y negro, creo que eso también fue algo que me dio un plus, porque sí hay películas que disfruto en su formato original. Esta yo de hecho la encontré pues vayan googleando, así la pueden buscar y la van a encontrar en diferentes páginas. Si no, se las comparto nuevamente en mi cuenta de Twitter, miscrow1432, para que me agreguen. Otra que también les quiero enseñar y que probablemente es la que se ha utilizado un poquito más en cuestión cultural, tanto en Japón como en otros medios de difusión. Les advierto, esta película, si la van a buscar, incluso la pueden encontrar en YouTube. Es una película muy cruda, está algo visceral. Sí, es animación, pero es una animación que te muestra gráficamente el efecto que tuvo la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki en personas que estuvieron en esos sucesos. Esta película, que de hecho se llama Hadashi no Gen o Gen el Descalzo, está muy curioso el titulito y ahorita les voy a explicar por qué. Esta película, puedo decirles que de antemano, véanla bajo su propio criterio. Si está cruda, si está pesada, tiene sus ratos cómicos y tiene sus ratos en los que sientes el nudo en la garganta y te duele la panza de verla, porque a pesar de que es una caricatura, sí te cala. De hecho, Gen el Descalzo está basado en un manga autobiográfico creado e ilustrado por Keiji Nakazawa. Nakazawa Sensei era apenas un niño, o sea, tenía 5 o 6 años cuando él estaba en Hiroshima y cayó la bomba. O sea, él es un superviviente del atentado, y cuando él se vuelve adulto decide contar su historia, pero a través de una forma un poco más sutil. ¿Por qué? Porque no solo lo quería difundir para que los adultos lo supieran, sino que también los niños lo comprendieran. Y les voy a mostrar algunas imágenes del manga para que comprendan el por qué. Entonces, Nakazawa Sensei empieza creando los mangas, y de los mangas es cuando entonces, como allá como por el 83, 82, 83 más o menos, le ofrecen realizar una adaptación anime de la recopilación de los mangas para poder utilizar este film en las escuelas públicas. Sí, este material llegó a utilizarse como material educativo en escuelas públicas japonesas, principalmente en primarias y secundarias, para mostrar el impacto real de lo que fue un bombardeo tanto en Hiroshima como en Nagasaki. O sea, cualquiera de los dos sucesos, la película era utilizada como un ejemplo de esto pasó, así pasó, y es como se veía en ese entonces. Me pregunta Petrochev en el chat que cómo se llama. La película se llama Hadashi no Gen o Gen el Descalzo, así tal cual. Gen el Descalzo. Y su creador, pues, tanto del manga como de la animación, es Keiji Nakazawa. Entonces, basados en las experiencias del autor y de la misma forma en la que él narró la historia que a él le suscitó en su momento, Gen el Descalzo nos trae una historia un poquito más corta, pero muy visceral, que es la historia de un niño de primaria que se llama Gen Nakaoka, y él pues vive con su familia, con su papá, su mamá, su hermana mayor, su hermano chiquito, pero para este detalle su mamá está embarazada. Es una familia típica japonesa. Sí, hay dificultades por la guerra, sí tienen que trabajar duro para pues conseguir el arroz de cada día y tratar pues poco a poco ahí llevar la trama de las cosas,
pero no se desalientan porque están unidos, porque son familia y porque bien que mal siguen teniendo un techo sobre sus cabezas y no ha pasado nada más allá de lo que ustedes dijeran, qué trágico, qué duro, qué fuerte, hasta ese momento. Entonces vemos que la vida de Gena es así como muy tranquila, un niño común y corriente, que tiene amiguitos, que conoce su pueblo, que se pelea con su hermanito, vaya, una vida común, normal, de cualquier niño de su edad, hasta que lamentablemente se ve afectada por las circunstancias de la bombardeada del 6 de agosto del 45, donde todo su mundo se le viene abajo, literalmente todo se acaba. Gráficamente la película muestra los sucesos, muestra cómo es que se desenvuelve pues todo el bombardeo, los efectos que tuvo sobre la gente y cómo es que él tuvo que afrontar el hecho de perder a la mitad de su familia, cómo tuvo que ayudar a su mamá, cómo tuvo que trabajar para buscarse el arroz, para buscarse el pan, para buscar agua potable. O sea, es no solamente ver la caricatura y decir, ay sí, pobrecito niño, no. Se narró como el mismo autor, Nakazawa Sensei, lo vivió en su momento. Podríamos decir que Nakazawa Sensei es una versión de Gen en algunos detalles, porque el manga sí relata partes de lo que él vivió, pero no todo es tal cual la letra, no. Él así lo experimentó, él así lo reflejó, él vio a personas afectadas por esta situación y así lo dibujó por igual. Entonces, pues lo que él quería crear realmente con la obra fue impactar al público, a quien lo fuera a leer o a quien lo fuera a ver, con los diseños, con la forma en la cual el estilo, tanto del manga como de la animación, era una forma pues agradable para el público en general. De hecho, este tipo de estilo, la forma en la que lo dibujó tanto el manga como el anime, a mí me hizo mucho recordar el estilo que tenía Meteoro o el estilo que tuvieron los supercampeones en la época de los 60, 70. Me hizo mucha referencia a ese tipo de estilo, porque les digo, hay pedacitos de la película donde se ríen, hacen comedia, hacen chistecillos mensos y me daba la sensación de que veía pues como una referencia a la animación utilizada por Meteoro o a la animación utilizada por los supercampeones. Entonces, esta adaptación, de hecho, hay versiones que son la película completa, que dura 2 horas, o película dividida, que son 1 hora por parte, pero de todas formas la pueden encontrar. Sí o sí se puede ver. Y esta adaptación, de hecho, me sorprendió mucho saber que era de uno de los estudios que me gustan, que es Madhouse. Madhouse en su entonces, cuando apenas comenzaban a hacer estudio de producción, ellos fueron los encargados de realizar la animación de esta película. Entonces, ya que sale a la disposición del público, pues es cuando entonces empiezan a utilizarla como información o material educativo para mostrarlo de una forma en la cual tanto los estudiantes jóvenes, primarias y secundarias, comprendieran el impacto, como también se conmemorara nuevamente a las víctimas. Y creo que la forma en la que se los mostraron pues fue bastante visceral. Este es un fragmento del manga, directamente de Gen el Descalzo. ¿Por qué se llama Gen el Descalzo? Bueno, porque al principio de la película ustedes ven a Gen vestido como un niño común y trae zapatos. Después del suceso de la bomba de Hiroshima, él pierde parte de su ropa, pierde sus zapatos y se la pasa el resto de la película descalzo. Toda la película se la pasa descalzo. Entonces, en cierto grado es como experimentar la sensación de la propia piel bajo el impacto del dolor, el impacto de pues vaya, de lo que él experimentó, ficticio o no, eso fue real. Y como Nakazawa Sensei lo plasmó en los mangas, pues fue lo que él mismo vio de propia experiencia. Aquí en esta parte no lo leí todo, me leí apenas un solo tomo y lo tuve que leer en inglés porque no lo encontré traducido al español, está solamente en inglés y en japonés obviamente. Bueno, esta parte es donde él hace rememoranza de los cadáveres que encontró en el río de la prefectura donde él vivía. Eran cadáveres de personas que murieron por el impacto de la bomba y que por la misma, pues el mismo hecho de estar en el agua se inflaron y después reventaban de lo inflados que estaban los cadáveres o de lo hinchados que estaban por tanta humedad, y los gases que despedían contaminaban el agua, entonces hacía imposible el poder beber esa agua. Muchos de los afectados
que sobrevivieron temporalmente, porque no es como que dijeras tú, llegaron a muchos años, no. Cae la bomba, se impacta con la gente lo sufre, y lo que fue el efecto de las primeras personas que sufrieron este impacto es que todos tenían sed. Entonces buscaban pues, me dice que sin tantos detalles, pero creo que los detalles sí son necesarios porque les explica al respecto del manga. Entonces las personas pues caían en la circunstancia de que tenían sed y tenían que buscar dónde tomar agua, y pues toda la zona estaba contaminada tal cual. Inclusive hubo una lluvia que se presentó como días después del impacto de las bombas, que le llamaron la lluvia negra. Eso también lo reflejan en algunas películas, y aquí en el manga pues refleja ese aspecto visceral de lo que el autor vivió, de lo que él vio sobre las víctimas, sobre los sobrevivientes, y creo que eso es lo que da el impacto crudo de las cosas, porque así como lo ven en el manga, también lo muestran en la película. Pero yo les recomendaría que primero, si les llama la atención ver esta película, busquen el tráiler. Tal vez con el tráiler tengan ustedes suficiente y digan, ok, hasta ahí estoy bien y con eso estoy bien. Si no, pues búsquense el primer tomo en inglés, ese sí está disponible. Les voy a compartir donde lo puedan leer el primer tomo por si quieren, para que lo conozcan y no se queden con la duda. Pero yo personalmente no creo que vuelva a ver esta película otra vez en un buen rato. Ya es como mi tercera vez que veo la película, entonces a grandes detalles sí es cruda, pero también es muy realista. Y me salió así como el detallazo de, yo no sabía que había sido utilizada como material didáctico para escuelas, pero afortunadamente en el 2000 la sacaron del formato educativo para primarias y secundarias y se catalogó como material histórico, pero bajo contemplación de mayores de edad. Es decir, si tú lo querías leer o tú querías ver la película, pues tenías que ser mayor de edad para poderla ver, por el impacto y la información que contenía. Entonces, ya dejando un poquito más atrás ese sabor un poco visceral de lo que fue Gen el Descalzo, si ustedes, nuevamente les digo, la buscan, se las comparto, o la pueden encontrar directamente en YouTube. En YouTube también tengo mi canal, para que luego ahí me regalen un like o se suscriban, porque voy a seguir compartiéndoles más material. De esta vamos a pasar a una de mis películas de Ghibli favoritas de ayer y hoy y siempre, no se crean. Sí es una de mis favoritas, pero ya tiene un rato en el mercado. Probablemente ustedes ya la hayan visto. Si aún no la ven, véanla por favor. Directamente esta película no maneja el impacto de las bombas, pero sí maneja el impacto de la guerra. Eso sí, deja marcado cómo es que los estigmas de la Segunda Guerra provocaron una oleada de desesperación a la sociedad japonesa, y cómo es que dos niños huérfanos hacen lo que pueden, luchan como pueden para sobrevivir a ese impacto. Cómo es que ellos, estando solitos, lo intentan y lo intentan y lo intentan. Me dice Petrochev en el chat que sí está muy fuerte. Sí está muy fuerte. Les estoy hablando de Hotaru no Haka, o La tumba de las luciérnagas, que fue producida por Estudio Ghibli, y esta fue dirigida por el ya fallecido Isao Takahata. Esta película salió en 1988, o sea, ya un ratito después de la sucesión de las bombas en la Segunda Guerra Mundial, y esta está basada en las propias experiencias del autor Nosaka. Este autor, que es Akiyuki Nosaka, escribió sus memorias porque él fue un hibakushi. O sea, él estuvo en la bombardeada de Nagasaki, no le pasó nada, sobrevivió junto con su hermana una temporada, después se mueve hacia otra prefectura, la prefectura de Kobe, y ahí es cuando lamentablemente él pierde a su hermana. Yo no he leído el libro directamente de Nosaka Sensei, no lo he leído, sé que existe, sé que está en japonés, pero no lo he encontrado online para poderlo leer, así que si alguno de ustedes ha visto el libro en inglés, aunque sea, y ahí me lo pueden compartir, se los agradecería mucho. Entonces, La tumba de las luciérnagas está inspirada en las experiencias de Nosaka Sensei que él tuvo cuando era un niño,
Y la forma en la que fue animada, yo creo que también, como pasó con Gen el Descalzo, era para demostrar una cierta memoria, una cierta remembranza de recordar el pasado, no para remarcarlo, sino para no dejar repetir las mismas cosas, no permitir que los errores del ayer se presenten nuevamente. Y esta historia es muy conmovedora, sí van a llorar, sí les va a llegar, sí se van a reír, pero al mismo tiempo van a sentir que ustedes también están en esa misma piel, que ustedes también pueden experimentar como Seita y como Setsuko, su pequeña hermanita, pudieron haber estado en una situación similar, porque en todas partes hay violencia, pero en todas partes también podemos buscar auxilio. Entonces, así sin tanto spoiler, pues la historia es tal cual. Dos hermanitos que son Seita y Setsuko, que son los que están en la pantalla. Pues ellos, como todo niño normal, pues tenían su papá y su mamá, pero bajo las circunstancias de la guerra lamentablemente los perdieron y ellos se quedan juntos. Seita, que es el mayor, trata de ser más responsable, trata de cuidar más a su hermanita, trata de proveerle alimentos, proveerle refugio, que no le pase nada y al mismo tiempo pues tener esperanzas en un mañana de que las cosas van a mejorar y que no siempre van a tener que vivir en una cuevita en el campo abierto, que de alguna u otra forma van a superar esta mala circunstancia. Pero como les comento, pues esta situación es muy muy triste porque así no pasaron las cosas. Lo chistoso de esta historia es que, muy a pesar del buen impacto que tuvo el recibimiento de la película animada en los 80s, también hubo adaptaciones live action, es decir, se hicieron adaptaciones en el 2005 y en el 2008 sobre la misma película, pero cambiando algunas cositas diferentes de la trama. Yo la verdad me quedo más con la versión animada. Vi la película live action del 2005, pero no sé, como que no me convenció del todo porque lo hicieron más drama, tipo telenovelesco, a que enfocarnos en la historia de los hermanos. O sea, metieron más personajes de relleno que yo la verdad no entendía para qué estaban ahí, porque me desviaban del cuento original, o sea, de cómo dos niños sobrevivieron a una catástrofe lo más que pudieron. Entonces, yo sí recomiendo que esta película la vean con calma. Si sienten que les gana el sentimiento, pausen y tomen un respiro y por si acaso échense un chocolatito, porque sí te conmueve, sí te llega al corazón, sí sientes que tú pudiste haber sido ese Setsuko, que tú pudiste haber sido ese Seita, y probablemente esperemos no tener que repetir una historia como esa nuevamente para hacer la ficción basada en una realidad. Esta es la versión live action, que fue la que yo vi. Brevemente tocan el tema de los hermanos, sí se lo manejan, pero se concentran en otros personajes y creo que por eso no me enganchó tanto como lo hizo con Estudio Ghibli. Yo creo que lo que provoca más sentimentalismo con este tipo de películas es el aspecto animado, de que mucho del trabajo que ha realizado Estudio Ghibli con las películas que ellos realizan es eso, enfocarnos en los detalles, enfocarnos en los paisajes, enfocarnos en los entornos. Y algo muy característico de Takahata Sensei era eso, que en sus trabajos él dirigía las escenas para mostrarnos un ambiente general que nos conmoviera, no solo los personajes, sino también todo el entorno alrededor de ellos. Entonces, ya una vez que sentimos como que la nostalgia nos está ganando con la tumba de las luciérnagas y sentimos que se nos va a hacer un nudo en la panza otra vez, vamos a buscar algo un poquito más romántico, un poquito más ligero, y una de las películas más recientes en el mercado, que fue en el 2016 de hecho. Esta película inclusive llegó también aquí a México en el 2017, si no mal recuerdo. Cristina Hernández, que es una famosa actriz de doblaje, es la voz de Sakura Card Captor, por si no la recuerdan. Ella hizo el doblaje de nuestro personaje principal en esta película, que se llama Konosekai no Katsumi-ni, o En este rincón del mundo, en este pequeño lugar del mundo, que en su momento fue producida por el estudio Genko Inc. y el estudio MAPPA. Fue una colaboración. La película fue dirigida por Sunao Takauchi y la obra original es de la mangaka Kono Fumiyo. Kono Fumiyo, de hecho, es otra Hibakusha. Ella sobrevivió a la bomba cuando era una niña. Ella es oriunda de Hiroshima y actualmente reside en Hiroshima. Ella se dedica a la ilustración
manga y a escritura manga, es decir, solo hace eso en su vida. Pero de vez en cuando pues surgió un éxito y en este caso hicieron una adaptación de su manga. La historia nuevamente retoma la trama en la cual la sociedad japonesa sobrevive a una guerra difícil en una circunstancia austera, donde el país en conflicto, si bien está constantemente entre pros y contras, ellos buscan la forma de cómo mantener sus estilos de vida. Y no digo que la protagonista sea rica ni nada por el estilo, no, la verdad es que no. Suzu Urano, que es nuestra protagonista, la chica en pantalla, es bastante despistada, sueña despierta, se le va la onda, trata de no perderse en su ensoñación y al mismo tiempo estar en el aquí y en el ahora. Me conmovió mucho su forma de ser, la verdad. Tiene características muy humanas. No sé si la historia original, o sea, si en algún momento Fumio Sensei dijo voy a adaptar mi historia o voy a adaptar la historia de alguien que yo conocí en este manga, no lo sé. Pero siendo una idea original, le salió bastante bella la historia. Entonces, Suzu, pues es una chica común que en el paso de la película podemos ver su crecimiento desde una niña hasta una joven que un día pues se casa y por la circunstancia de casarse pues se va a vivir a una ciudad diferente de Hiroshima y tiene que pues vivir en la rutina de su matrimonio, con la familia de su esposo, en las dificultades de tener que estar pues cuidando de los bienes que tiene la familia, y por bienes me refiero a la comida principalmente. Una de las cosas que manejan mucho en esta película es que las cosas que pensamos que son cotidianas, como la luz, el agua potable, la comida, la limpieza, el techo que tenemos sobre nuestras cabezas, tienden a ser mucho más valiosos que cualquier cantidad de oro o cualquier propiedad cara que tú tengas. Es cuando valoras más la forma simple que vives a lo que antes pensabas era la opulencia que te rendía posición. Y en el caso de Suzu, ella pues siempre creció en un entorno sencillo, en un entorno humilde, y mantiene esa humildad toda la película. Pero al mismo tiempo Suzu tiene que lidiar con una depresión que no te la marcan tanto, es decir, no todo el tiempo dices, ay, está deprimida, no, es una depresión real, es decir, alguien que sabe que internamente sufre, se acongoja, se lamenta, pero por el bienestar de quienes están a su alrededor no lo dice, no lo comparte. Entonces hay escenas donde vemos a Suzu tan entrada en sus pensamientos que pareciera que se va a desvanecer, y hay momentos en los que vemos a una Suzu tan distraída que nos causa mucha risa sus accidentes o sus mensadas. Y es lo contradictorio del personaje. Por un lado es una persona sensible, graciosa, divertida, y por otro lado es muy pensativa, muy reflexiva, muy silenciosa. Y poco a poco ustedes van viendo en la trama de que ella nos narra su perspectiva de las cosas, de su forma de aceptar las dificultades de una guerra que no comprende, pero que al mismo tiempo mantiene su fe en que su país, en que su gobierno va a triunfar, y la decepción que se le viene después del rendimiento de Japón también es algo muy crucial. Entonces, el ritmo del film es marcado por fechas, o sea, empezamos con ella desde que es una niña hasta que se convierte en una joven, cuando se casa, cuando se va con la familia de su esposo, las circunstancias de las dificultades de la guerra, y casi culminando en una maternidad. Así, fecha por fecha, momento por momento, como contándonos en un diario personal la historia de alguien. Y esta película se enfoca en eso, en contarnos la historia de alguien que tal vez sí existió, alguien que tal vez sí soñó, que sí sintió, que sí pensó, que sí tuvo esta sensación de esperanza en sí mismo y en quienes le rodeaban, y que probablemente pues la autora quiso reflejar eso, quiso mostrarnos una manera sutil de cómo ella percibió su propia historia, aún siendo tan pequeña. Y la diferencia, pues como pueden ver, es que la animación de lo que fue el estudio MAPPA con el manga que la autora realizó. Yo creo que no hay tanta diferencia entre uno y en otro, más que en cuestión de estilos, porque una cosa es lo que tú plasmas pues como
ilustrador, como lo hizo Fumio Sensei, a cómo dos estudios colaboran para crear una animación muy pulida. Algo que sobresale mucho de esta película son los escenarios. Véanlos a detalle, aprecien los colores. No lo van a sentir como de, ay, estoy demasiado saturado. No, aprecienla, porque sí es una pieza de arte. Y de hecho, recientemente en el 2018, el año pasado, recibió unos galardones en el Tokyo Anime Awards. Sí, en el Tokyo Anime Awards se llevó el premio a la mejor película del 2018 y en el 21º Festival de Artes de Japón también se llevó el gran premio de la categoría de animación. Muy a pesar de que la película salió en el 2016, la película se sigue proyectando. No es como que ya nada más en el año en el que salió y ya la van a quitar del cine. No, la película se sigue proyectando. Iban a sacar una edición con escenas eliminadas que no pudieron salir pues por cuestión de tiempo y recorte y toda esa onda. Y también hay una película live action del 2017 de esta misma, pero esa no la he visto y lamentablemente no encontré muchas imágenes favorables. Así que si ustedes tienen así como curiosidad de saber cómo es el live action, pues también véanlo, pero ya si yo lo encuentro se los paso y ahí lo ven. Entonces, estas son algunas de las películas que ustedes puedes tener en consideración para ver. Si alguna de ellas te interesa, te la puedo compartir en mis redes sociales para que me agregues y con gusto te paso los links. O si por el contrario dices, bueno, yo soy más un poco de documentales o de información verídica o de testimonios de personas que lo dicen de viva voz, hay un documental disponible en Netflix. Si tienes cuenta de Netflix, háganlo. Tío Netflix, si me escuchas, patrocíname. Este documental dura hora y media hora y media de durabilidad. Está tanto en japonés como en francés y subtitulado al español. Y lo van a encontrar como twice, o sea, doble en inglés. El documental nos habla de la vida de Tsutomu Yamaguchi. Es la persona que les mencionaba al inicio de la sesión. Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a ambas bombas cuando él pues experimentó esta circunstancia. Este es él, cuando tenía 28 años de edad. La primera vez que empezó a trabajar como ingeniero civil en Hiroshima en 1945. Él experimentó pues la primera bomba por mera casualidad, es decir, él estaba en Hiroshima por cuestión de trabajo, se le suscita la bomba, sobrevive, como encuentra los medios posibles, sale de Hiroshima después de la destrucción y la devastación, llega a Nagasaki. 2 días después, así casi como de salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, el 9 de agosto cae la bomba sobre Nagasaki y él nuevamente sobrevive. ¿Cómo? No lo sé, ni él mismo se lo explica. Y en el documental él constantemente remarca el de: si sobreviví es por algo, si estoy vivo es porque tengo algo que hacer en esta vida para demostrar que vale algo mi existencia. Y vaya, el documental se los recomiendo porque es la voz de alguien que estuvo ahí, la voz de alguien que lo experimentó en 2 ocasiones y que él mismo se hizo el compromiso de que alguien lo tenía que saber. Porque como les comenté, muchas de las personas que sobrevivieron vivían con el estigma de que no podían hablar del tema, no podían señalar lo que les había pasado porque si no serían rechazados por la misma sociedad, serían señalados como alguien repulsivo o inclusive se verían truncados en situaciones donde quisieran conseguir trabajo, o casarse o estudiar. Entonces, Yamaguchi Dono, lo que él dedicó sus últimos años de vida fue a transmitir el mensaje de lo que pasó tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Y el documental nos muestra esa experiencia, que él sus últimos años de vida los dedicó a hablar al respecto del tema, con quien quisiera escucharlo casi. Porque el señor incluso viajó a las Naciones Unidas para exponer su sentir, para exponer sus experiencias y sus memorias, pero él sentía que faltaba como algo más, como que no se estaban resolviendo realmente los conflictos al respecto del manejo de bombas nucleares y que probablemente es algo que ahorita en nuestra época moderna todavía se esté debatiendo. Pero dense el chance para ver este documental, para escuchar su propia voz. Lamentablemente Yamaguchi Sensei, pues él falleció en el 2010, ya hace un ratito.
De todas maneras, el documental vale mucho la pena, y a pesar de que él ahorita ya no esté presente, probablemente sienta como esa pues decepción de que aún estamos constantemente en el conflicto de las negociaciones nucleares. Su memoria no fue en balde, sus historias no se perdieron, su vida tuvo un significado, como él mismo lo dijo, que si por algo estuvo ahí 2 veces, también estuvo aquí para contárselo y para continuar con ese legado. Espero que esta sesión de hoy les haya gustado, que si bien que mal sonó un poco triste la sesión de hoy, aún así no lo tomen a mal, que se tomen un chance para ver las películas que les recomendé. Si les gustó este video, regálenme ahí un follow, también lo voy a tener disponible en YouTube para que lo compartan con sus conocidos, para que me regalen un like, suscríbanse por favorcito para poder llegar a más contenido y mejorar también aquí el canal, su canal, y poco a poco ir mejorando en nuestras transmisiones. Muchísimas gracias a Petrochep, que estuvo aquí en el chat. Muchas gracias a Kigen, que nos estuvo apoyando aquí también en el chat. Próximamente les traigo más temas y más contenido. Si tienen alguna sugerencia, me la dejan en mi Twitter, MissCrow1432, para que me echen ahí por cualquier cosita. Nos vemos el próximo lunes, ya saben, de 9 a 10. Mi nombre es Stephanie Crow. Nos vemos la semana que viene. ¡Mátane!